recalentado. Y la periodista de Contralínea, Nancy Flores, le preguntó al presidente López Obrador sobre operaciones de limpieza, operaciones anticorrupción que se están haciendo en aduanas, que hoy en día son administradas por la Marina, por el Ejército. Las Fuerzas Armadas administran también aeropuertos, puertos. Esto es muy importante porque el presidente ha dicho todo esto estaba corrompido. Entregamos los puertos y las aduanas a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa para poner orden, porque los puertos estaban tomados y las aduanas también. Un poco lo que pasaba con el huachicol, que tenían en la torre de Pemex todo el piso 3, un sistema de sensores y de alarma para detectar la baja de presión en los ductos, y entonces empezaba a sonar una alarma. Estaba muy bien la tecnología, nada más que sonaba y sonaba y sonaba la alarma y nadie hacía nada. Todo eso se ha ido corrigiendo y se ha avanzado mucho en el combate al contrabando, a la corrupción. El presidente López Obrador habló sobre algo que está a debate, independientemente de las campañas, porque no todos son las campañas, hay que decir. O sea, el mundo sigue girando. México también se sigue moviendo como país, nosotros como sociedad, independientemente de las campañas. El gobierno sigue trabajando y se han planteado reformas, 20 constitucionales. Algunas de ellas están centradas en la soberanía del país. Entre otras cosas, fortalecer a la CFE. Ha hablado López Obrador de cómo antes, a partir de la protección de intereses particulares, las hidroeléctricas no podían funcionar. Entonces, todo el agua que se acumulaba durante la temporada de lluvias tenían que liberarla y se inundaban pueblos enteros, regiones, estados como Tabasco. Y a propósito de todo esto, critica nuevamente la actuación de 2 ministros que frenaron la ley de la industria eléctrica. El Ejecutivo propuso, el Legislativo dispuso una ley y los ministros, 2 dijeron no. No va esa ley y hay que proteger intereses particulares. Por cierto, vale la pena destacar que hay 3 ministras progresistas, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y también Loreta Ortiz, quienes firmaron un comunicado conjunto en donde dicen que no es cierto que esta decisión de los jueces nos haya ayudado para no quedar mal frente a los Estados Unidos, que esa es una mentira. Ellas se deslindaron de la decisión de estos 2 ministros. El caso es que se expropió el petróleo y queda en la Constitución el 27 de que no se permitirá que empresas particulares exploten el petróleo, que es de México, que es de la nación. Y solo se le agrega mediante contrato o concesiones. Entonces, como se deja eso, después del general Cárdenas, se dan unos contratos para la explotación de la franja del Golfo, los llamados contratos riesgo, que afortunadamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, se cancelan. Poco después se descubre Cantarell, este gran yacimiento.
y ese campo llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios. Pero don Adolfo Ruiz Cortines modifica el 27 y le quita que no se van a dar concesiones. Y Adolfo López Mateos le quita el 27 y queda el 27. No se entregarán en materia de petróleo ni concesiones ni contratos. Vienen estos neoliberales y hacen la reforma. Y vuelven a abrir a las empresas la explotación del petróleo y hacen lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad, que hasta ahora estamos recuperando la soberanía energética en materia de electricidad, porque compramos 13 plantas de Iberdrola. Hoy estamos produciendo 54%. Y con las plantas nuevas que vamos a terminar en estos meses, antes de que yo termine, ya vamos a estar arriba del 60%. Dejamos recuperada la industria eléctrica nacional. Y lo mismo Pemex. Rescate de la soberanía nacional. Con nosotros el profesor Ángel Valderas. Lo conocen bien, no requiere presentación, un experto en estos temas energéticos y de soberanía. Un hombre de ideas, estimado profesor, gracias por estar con nosotros en esta Mañanera 360. Pues gracias, Jorge Armando. Ya estamos por aquí. Bueno, la idea es, me invitaste porque el presidente el 5 de febrero hace una nueva propuesta de reforma energética. Yo ayer di una conferencia para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Química de la UNAM. Y el tema era soberanía energética, sí, seguridad nacional. Y acabo de estar la semana pasada en Monterrey, en Cadereyta, en un movimiento extraño que quieren cerrar la refinería de Cadereyta, que es todo lo contrario a la cuestión de soberanía. Mira, podemos sintetizar elementos centrales. El artículo, los neoliberales cambiaron 495 veces la Constitución. 495. Cambiaron varias veces el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28. ¿Para qué? Estaban prohibidos los contratos a particulares. Y hay que decirlo muy claro, no son cualquier particulares. Cuando uno dice particulares, todos tenemos que entender grandes transnacionales extranjeras. El sector energético es un sector que requiere mucha inversión. No hay empresarios en México que puedan competir contra ExxonMobil, contra Iberdrola, contra Naturgy, contra Mitsui, contra Repsol. Son grandes transnacionales. Oye, Iberdrola, por cierto, el señor Galán, así se apellida, español, el director de Iberdrola, pues finalmente ya tiene una mejor relación con el presidente López Obrador, pero en su momento López Obrador le dijo, nos ofendieron ustedes los de Iberdrola al contratar a Felipe Calderón, a ponerlo de empleado, o sea, lo pusieron en el Consejo de Administración, y esto refleja lo que dices, los grandes intereses, la entrega del patrimonio público a las transnacionales, lo que hicieron. Bueno, la reforma de Peña Nieto, de eso se trata, y se compró además, ¿no? Con dádivas, lo reconoció Emilio Lozoya. Desde la campaña también esas transnacionales se perfilaban con los candidatos, les entregaban una buena cantidad de dinero, lo aceptó Lozoya con Odebrecht, y bueno, pues movidos por intereses económicos de una oligarquía internacional que además todo esto perjudicaría a las mayorías, al pueblo de México. O sea, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si no se hubiera optado por rescatar a CFE con lo que hace a las tarifas eléctricas? Uy, que Dios nos agarrara confesados, porque las proyecciones en 2021
con la política neoliberal, con un sexenio más de los neoliberales, habríamos terminado 2030 con el 85% de la generación de energía eléctrica controlada por transnacionales extranjeras. 85%. Jorge Armando, ¿quién iba a fijar los precios? Ellos. Pero en 2021 vimos cómo el precio del kilovatio hora, de $1 kilovatio hora, que en México se mantuvo en 2021, en España, en Alemania, en Italia, subió hasta 7 pesos. De 1 a 5, de 1 a 6 y de 1 a 7. 5,000 británicos han muerto porque no pueden pagar su factura de calefacción. Está perfectamente estudiado. En Argentina, 2017, un aumento del 25% de los casos de gente que muere por hipotermia, que muere por intoxicación de monóxido de carbono, por el frío. No pueden pagar la electricidad y entonces te mueres de una neumonía que luego te dicen muerte natural, a la manga, no es muerte natural. Morir de frío, como se pasó en Estados Unidos, 70 muertos cuando se vino la onda gélida de 2021. En Texas. En Texas, es que estás muriendo por falta de dinero para pagar las tarifas de energía eléctrica. Oye, esto hay que decirlo muy claro. Profesor, pero dicen, es que Pemex y CFE son las que más contaminan. ¿Esto es cierto, profesor? O sea, está el caso de Cadereyta, bien lo comentas. Algunos dicen, hay que cerrarla. No ven la otra industria. No ven cómo se le dio preferencia a esta industrialización, sobre todo encima del derecho humano al agua. La crisis que tuvieron, donde sí había para Coca-Cola y para cervezas, pero no para el consumo humano de agua. Pero además es una distorsión, es totalmente falso. Mira, a nivel internacional está perfectamente, todos los estudios internacionales coinciden. México es simplemente el responsable del 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono. 1.3. Pero Estados Unidos está muy preocupado por nosotros, Exacto, profesor. Exacto. 60% de la contaminación de dióxido de carbono es Estados Unidos, China, Europa y la India. ¿Y se atreven a opinar sobre nosotros, a darnos el aval? Nos tenemos que portar bien y que por favor no se enojen. Y que nos pongan la palomita, que sí somos amigables con el medio ambiente. O sea, sí, mira, la verdad es una hipocresía. Greenpeace viene a hacer una protesta a Dos Bocas cuando México tiene 7 refinerías, contando Dos Bocas, cuando solo el estado de Texas tiene 56 refinerías. Yo he invitado amablemente a los de Greenpeace que se vayan a protestar alguna de las 56 refinerías. Estados Unidos tiene 130 refinerías. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Países que no tienen petróleo, como Francia, como Alemania, como Italia, como España, tienen refinerías. ¿Por qué? Porque de otra manera paralizas el transporte. Pero mira, un elemento central de la reforma del presidente es regresar a como estaba la Constitución antes de 2013. Antes de 2013 la Constitución decía, no se considera como monopolio el sector energético que maneja el Estado, petróleo y electricidad. No se considera monopolio. Y hoy la Corte sale a defender que no, posibles prácticas monopólicas, que fue la determinación de los 2 jueces que señalabas. Que los 2 ministros dicen también que nos hicieron el favor porque así Estados Unidos no se enojó tanto. Mira, así las empresas de allá ya no nos van a ver con malos patrañas, ojos. Es gente que gana 750,000 pesos mensuales. Ni modo que no sepan lo que yo sé. A ver, Jorge Armando. Un gobernante de derecha como lo es Emmanuel Macron, totalmente neoliberal, nacionalizó el sector eléctrico francés, que ya lo controlaba el Estado francés al 84%. Hoy el Estado francés controla el 98% de Electricité de France y ellos son los que determinan toda la política eléctrica, es el Estado. Nunca los neoliberales, nunca en Televisa, nunca en Televisión Azteca nos hablan de Vattenfall. Vattenfall es la empresa 100% estatal sueca que controla el sector eléctrico en Suecia. Nunca nos han hablado de Fortum, que es una empresa 100% estatal que controla el sector energético en Finlandia. Ellos no se andan con jaladas de que eso es monopolio. Oye, ¿por qué no dicen que en Francia el Estado controla prácticamente toda la energía? Ahora, está el modelo español. Puertas giratorias, no nada más Felipe Calderón, está Georgina Kessel, está perfectamente estudiado. El modelo español energético de Iberdrola, Naturgy, Fisterra, es un modelo está estudiado en España, soborno a funcionarios públicos en activo, a exfuncionarios públicos, a futuros funcionarios públicos,
a legisladores, a integrantes del Poder Ejecutivo, para que una vez que tú estés en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo o en el Judicial, me favorezcas con tus determinaciones. ¿Cómo te voy a pagar? Te voy a pagar ofreciéndote un salario por no hacer nada, porque no me vengan con cuentos que Felipe Calderón es experto en energía o que Georgina Kessel es experta en energía. No, ninguno de los dos era experto en energía, pero no son los únicos. Sí. Hay una larga cauda de exfuncionarios panistas, priistas, totalmente ignorantes en cuestiones de energía, que están contratados por empresas transnacionales. El caso de Zedillo. Tú dime, ¿cómo Zedillo viene contratado por Union Pacific? ¿Qué sabe Zedillo de ferrocarriles si lo único que supo fue cerrarlos, destruirlos, privatizarlos, y entonces te contrata Union Pacific o Procter & Gamble? En calidad de gestor, ¿no? De traficante de influencias. Exacto. Ahora, está el tema de la compra de estas 13 plantas a Iberdrola. ¿Qué te parece la decisión del Gobierno de México? No, bueno, es magnífico porque esta tendencia de llegar al 85% controlada por extranjeros, por extranjeros, 85%, basta entrar al portal de la AME para darse cuenta quiénes se llevan la tajada de león, son empresas extranjeras. La adquisición de las plantas también te das cuenta, son 13. 12 son de ciclo combinado que utilizan gas y vapor de agua. ¿Dónde están estas energías verdes que nos pontificaron? Yo me pregunto, si PAN y PRI estaban interesados en energías limpias, ¿por qué no las promovieron en los últimos 3 sexenios? Porque ahora que se fueron en 2018, apenas el 5% de la energía generada en México por CFE era de energía eólica y energía solar. Y luego, curiosamente, no ponen a la energía hidráulica, que a nivel mundial aporta el 16% de la energía para generar energía eléctrica, muy por encima. Solar y eólica no le llegan a la hidráulica, no le llegan tampoco a la nuclear. En Francia el 70% de la energía eléctrica viene de reactores nucleares. Y tenían paradas las hidroeléctricas para favorecer a estos intereses particulares, con la posibilidad continua de las inundaciones de poblados y estados enteros, como Tabasco, ¿no? Y es lo que defiende la Corte. Porque yo he escuchado a estos ignorantes ministros de la Corte, que se los puedo decir, los puedo debatir públicamente, no conocen ni siquiera cuál es el problema de la intermitencia, de la solar y de la eólica, los problemas de inestabilidad que genera en la red, porque estos empresarios extranjeros del sector eléctrico no han construido ni una sola torre de transmisión. Ellos simplemente generan en tus parques y luego le avientas, quieres tener prioridad para ingresar esa energía en la red de distribución de CFE, y CFE se tiene que hacer cargo de subsidiarlos por usar tu red de transmisión. O sea, cuando quieren ver a CFE como una compañía. No. Lo que plantea el presidente es regresar a que CFE es una empresa del Estado, no es una empresa productiva, es de un sector estratégico, no me la puedes tratar igual que ExxonMobil. Eso no tiene ningún sentido. Es muy cercano a ser traicionar a la patria cuando tú pones en el mismo lugar a ExxonMobil que a Pemex. Una candidata presidencial, seguramente ya van a saber a quién me refiero, una candidata presidencial dijo, ya chole con Pemex. Pues es de ignorancia. Mira, en 2012, cuando la fortuna de Carlos Slim era de $70,000 millones, esas eran las ganancias de Pemex en un año. Las ganancias de Pemex. Si a mí me hubieran regalado Pemex en un año, yo sería ahorita más rico que Carlos Slim. Es más, al segundo año yo sería más rico que Carlos Slim, porque en un año Pemex llegó a ganar toda la fortuna de Carlos Slim acumulada en su vida. Es una ignorancia y ya sé que es la candidata, se dice ingeniera. Yo desmonté en un programa que tengo en Sin Censura, con operaciones de aritmética elemental, que era imposible que ella vendiera 600 gelatinas diarias a los 8 años de edad antes de irse a la secundaria de Mixquiahuala. Eso no es posible. Para cerrar, estimado profesor, porque el tiempo nos consume, entonces, en esencia, la reforma que plantea el presidente en materia de soberanía está orientada correctamente. ¿La ves bien? Es orientada correctamente para recuperar soberanía, seguridad energética, que no nos consideren a Pemex y a Comisión Federal como monopolios, y recuperamos un área estratégica. Porque estos neoliberales mantuvieron de manera absurda como áreas estratégicas el correo, que ya casi nadie usa, el telégrafo, que ya casi nadie usa, y se chutaron el sector energético. Basta ver hoy de rodillas a las empresas alemanas cerrando y transfiriéndose a otros países por una razón: el costo de los energéticos.
Si tú dependes de los energéticos del exterior, ya lo hizo Greg Abbott, que nos cerró la llave del gas, 3 días y medio a este país de depender del gas tejano, nos costaron 130 mil millones de pesos 3 días, 40 mil millones de pesos. El presupuesto de la UNAM de un año, diario, en 3 días. Eso fue lo que nos costó depender del gas tejano. Con esta contundencia despedimos la entrevista. Estimado profesor Ángel Valderas, aprendimos muchísimo. Cada que te escuchamos, que nos avientas muchas luces. Y esta entrevista ahí queda, para la posteridad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Jorge Armando, y gracias al público de Mañana 360. No me la pierdo, Muchas gracias. Bueno.